Hola, ¿qué tal equipo? Me da mucho gusto revisar su trabajo y pues bueno, algunas observaciones sobre su entrega. Primero que nada, pues bueno, vamos a ver lo del storytelling de Kant y bueno, primero que nada es necesario y es muy importante que la creatividad pues se desarrolle para poder entregar pues trabajo con más calidad y obviamente con fundamentos. Pues lo que tengo que primero aclarar y que quede súper muy preciso y concreto es sobre la cuestión de la revolución copernicana, ¿no? Esta semana, pues bueno, Kant se lleva la revisión. Obviamente nos centramos porque es un personaje donde abundó y esquematizó mucho la filosofía y todos esos conceptos de la ciencia, ¿no? Y cómo poder analizarlo. Pero bueno, Kant, nuestro filósofo de ahora, bueno, pues antes que nada, Copérnico, él propuso que el sistema solar era, o el universo, mejor dicho, estaba organizado o estaba esquematizado, que el Sol era el centro, o el centro estaba cerca del Sol y la Tierra alrededor del Sol giraba. En este caso, pues bueno, en su momento, pues era totalmente una, una revolución científica. Y Kant lo que hizo fue inspirarse de ese modelo, donde cambió la perspectiva durante muchos años, que se pensaba que la Tierra estaba en el centro, pues bueno, cambió la perspectiva, no en la cuestión de astronomía, sino en la cuestión de la filosofía, ¿sí? En la cuestión de la teoría del conocimiento, de cómo ver las cosas. Lo que tenemos que acordarnos es que antes ahí estaba el debate de los racionalistas y los empiristas, donde, por ejemplo, pues bueno, Descartes, ¿no? Y Locke y Hume, pues estaban más que una riña o algo así, un versus, sino que defendían su postura, ¿no? En el sentido de que los racionalistas se enfocaban totalmente en la cuestión analítica, lógica, del pensamiento, y los empiristas, la cuestión de sentidos, de experiencial, ¿no? De una u otra manera había y bueno, se descubría el mundo, se analizaba la realidad, o uno se iba llenando de experiencias para obtener más y más conocimiento. Entonces estamos aquí hablando de que independientemente de fueran racionalistas o empiristas, se dedicaban más a la cuestión de descubrir la realidad. Entonces, para esto, nos recordamos que el modelo copernicano era que el Sol estaba en el centro del universo y pues bueno, ¿qué es lo que hizo Kant? Pues bueno, antes que nada, vamos a acordarnos que para antes la pelea, era de que el sujeto estaba tratando de conocer de una u otra manera al objeto, ¿sí? A lo que estaba ahí. Vamos a poner un objeto y estaba buscando cómo analizar, cómo descubrir de una u otra manera el sujeto. Pero no es una cuestión meramente activa, sino era todo lo contrario, pasiva. Lo que a uno le tocaba, pues el objeto, pues el sujeto giraba, como quien dice, alrededor de ese objeto. Todo se centraba en la materia, en la realidad y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues Kant propuso un giro copernicano, o sea, en el sentido de la propuesta, ¿no? De la propuesta de entender la realidad, que el sujeto debe estar en el centro y como un ser activo. Si antes era un ente pasivo, se iba a convertir ahora como un ser activo. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora sí, como decía Kant, hay que ser valientes y atrevernos a pensar en descubrir el conocimiento. Entonces, él se enfocaba más en el descubrimiento, en la forma de acercarse al conocimiento, a la realidad, a entenderlo, ¿no? Y para esto, bueno, yo creo que con esta revolución copernicana, según Kant, yo creo que él se gana una estrellita, Kant. ¿Y por qué? Porque descubre de una u otra manera, pues, el sujeto es activo, ¿sí? Va por el conocimiento. Entonces, por ahí era la estrellita. Pero no solo eso,
no solo eso, sino de que da Kant un esquema, y dice que por medio de un esquema de sensibilidad y entendimiento se puede coadyuvar, se puede conciliar esta parte de lo que se estaban peleando los empiristas y los racionalistas, ¿sí? Entonces él propone un esquema, y a partir de aquí yo creo que se ha ganado también nuestro corazón, Kant. Exactamente, porque ha propuesto, porque no nada más el entendimiento por la parte sensible, también la parte racional, ¿no? De entender las cosas. Entonces, de una u otra manera, pues concilió esto y dio un esquema para encontrar el conocimiento. Y además de decir que la metafísica, pues bueno, no era ciencia, porque él se dedicó como se dedicó, ¿es la metafísica una ciencia, sí o no? Bueno, pues no, porque el objeto, ¿sí? El objeto se podría conocer de manera sistemática, de manera comprobable, ¿no? Como la ciencia, la ciencia que te da un rigor, una universalidad, ¿sí? Una forma de comprobar y se puede una y otra vez. Ahí sí tenía un rigor científico el objeto. Pero ¿qué pasa con la metafísica? No se puede esto, ¿sí? La metafísica no se puede lo mismo, ¿sí? Obviamente, bueno, ahí es donde dijo, bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ahí está el fenómeno, que es el objeto, y el fenómeno, que es la esencia, y de una u otra manera, pues, no que justifique, sino que nos da un esquema de entender, ¿sí? Tanto en la parte, la parte de espacio y tiempo, la parte de geometría aritmética, la parte de la ciencia, ¿no? Ese rigor, tanto en la parte de la metafísica, ¿no? De esa parte que solamente está en el entendimiento, en la lógica, en la parte donde se puede pensar. Entonces, podríamos hacer una analogía que si la ciencia de manera analítica se puede comprobar, podría ser como si nosotros tenemos una pokebola, ¿sí? Y queremos capturar este objeto, pues bueno, con ciertos términos y ciertas características podríamos entender y conocerlo. Pero ¿qué pasa con la metafísica, no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el alma? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo eso que podría no tener no, no objetos, ¿no? Pues tendríamos que usar el otro esquema que menciona, ¿sí? La dialéctica trascendental, usar otra pokebola para poder conocer y acercarnos y capturar eso. Entonces, en la última reflexión que tenemos, el ser humano puede conocer la realidad como es en su dignidad y conocer definitivamente de manera objetiva y profunda, pues depende, y depende de cada interés y depende de cada perspectiva. Si vamos a decir de la ciencia, pues en ciertos términos y en ciertas características se puede cumplir, ¿sí? Con ciertas normas. Y si nos vamos a las metafísicas, no podríamos encontrar ese conocimiento de la misma manera. Entonces, Kant, además de que tiene una estrellita y lo amamos con corazoncito, nos ofreció un esquema para entender las cosas, ¿sí? Para ordenar esto. Y así podría decir que pues se inaugura la ciencia moderna, ¿sí? Se inaugura esta nueva fase de la filosofía, de la metafísica y de la ciencia. Esa parte de la modernidad donde el sujeto está en el centro de todo. Ya veremos en las complicaciones filosóficas o humanas sobre dejar el sujeto como el centro del universo, ¿sí? Quizás en una manera exagerada, el sujeto podría de una u otra manera sentirse todopoderoso y convertirse en el nuevo Dios del mundo, de la realidad, porque lo puede transformar y construir, ¿sí? Pero bueno, esas implicaciones que lo vamos a ver pronto. Pero en este caso, Kant da un esquema por medio de sensibilidad y entendimiento para abarcar ciertos niveles. Entonces, nos vamos a más allá, ¿sí? Entonces, de una manera analítica, dialéctica, ¿sí? Crítica, el criticismo da límites y alcances de la ciencia, ¿sí? Entonces, a partir de aquí podríamos profundizar en ciertas cosas y ser objetivos en ciertas cosas. Entonces, bueno, no queda
que decir que muchas gracias por la atención y sobre todo por la entrega. Yo les recomiendo y que vayan otra vez a los textos y revisen la parte de la evolución copernicana, la parte de la objetividad, la parte de la teoría del conocimiento y cómo vamos acercándonos, de qué manera es el esquema. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.